no los acompañaré. Esto lo dice Éxodo 33:3. Yo no los acompañaré. Wow, y ahí es cuando Moisés responde: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de este lugar. Y es el himno que tenemos que tomar, el lema como iglesia, como familia. Necesitamos de la presencia de Dios. Pero la pregunta es, ¿qué había provocado que Dios quisiera alejarse del pueblo? ¿Qué había alejado su presencia? ¿Qué la había ahuyentado? Y he pensado títulos para este mensaje. Quien me conoce sabe que me gusta poner títulos bien raros, repelentes de su presencia. No sé, había pensado títulos estrambóticos, pero al final la pregunta para mí es la clave. ¿Qué aleja la presencia de Dios de nuestras vidas? ¿Cuántos se han hecho una pregunta como esta? O al sentir que algo con Dios no iba bien, han dicho: oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido para que yo pase de el primer amor a que cada día que intento orar sea un suplicio, una tortura china? Y hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, queremos responder a esta pregunta. Y Éxodo 33:1 nos muestra qué ocurrió antes de que Dios tomara esta disposición. Dice así: cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron: vamos, haznos dioses que puedan guiarnos, porque no sabemos qué le sucedió a ese tipo Moisés. Él nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Señor Jesús, gracias por tu palabra, gracias porque, Señor, tu presencia está aquí en medio de nosotros. Y una vez más, Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí, Señor. Hoy venimos absolutamente necesitados de tu presencia. Necesitados de lo que solamente tú puedes dar. No miramos al hombre, no miramos las circunstancias, te miramos a ti y decimos: ven, ven, Señor, hemos escuchado tu voz, hemos visto cómo tú quieres atraer nuestro corazón, y si tú nos atraes, Señor, nosotros queremos correr en pos de ti. Corremos dejando atrás, Señor, toda preocupación, toda debilidad, aún los problemas que hay en nuestra familia. Señor, hoy te decimos: queremos seguirte, Señor, oh Dios. Queremos seguirte, Señor. Las situaciones que hay en mi casa no limitan tu presencia. Las situaciones que hay en mi economía no limitan tu presencia. Las situaciones que hay en mi alma no limitan tu presencia. Tú eres más grande que nuestro corazón, Señor, oh Dios. Y como ese día, ese glorioso día, nos llamaste y nos entregamos a ti, hoy tu presencia sea renovándonos a través de este mensaje, y al descubrir aquello que ahuyenta, que aleja tu presencia, podamos dejarlo a un lado y disfrutar de la plenitud de tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y hoy quiero darte tres claves, tres cosas que alejan la presencia de Dios. Y lo primero es dejar de depender de Dios. Acabamos de leer Éxodo 33, 32, 1 y 2. Y dice que cuando los israelitas vieron, empezó a gestarse algo en su corazón que alejó la presencia de Dios. Y esto me muestra que el pueblo de Israel estaba dependiendo de lo que veían. Porque ellos estaban viendo que Moisés llevaba 40 días en el monte. Moisés había pasado una cuarentena con Dios. Y el pueblo una cuarentena sin Moisés. Las cosas no estaban ocurriendo como el pueblo quería y cuando el pueblo quería. De hecho, el pueblo estaba viendo que Moisés tardaba demasiado en llegar. La respuesta
estaba haciéndose esperar y ellos no estaban dispuestos a quedarse de brazos cruzados. Y no sé si te sientes identificado o identificada. ¿Cuántas veces nuestra mirada está puesta en las circunstancias? Y cuando Dios no obra como o cuando queremos, decidimos actuar por nuestra propia cuenta. Esto le pasó al pueblo y nos puede pasar a nosotros. Y la pregunta al ver esto es, ¿estamos dependiendo de Dios o de las circunstancias? ¿Estamos dependiendo de lo que el Espíritu Santo marca para nuestras vidas o de lo que Antena 3, Telecinco, 4 o cualquier cadena de televisión dice acerca de la pandemia? ¿Estoy dependiendo de aquel que dice que es mi proveedor o de los datos de desempleo? ¿Me estáis entendiendo? ¿Estoy dependiendo de Dios o de las circunstancias? Porque depender de Dios es esperar en Él. Me gusta ese salmo que dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y a veces Dios dice, marcha, y hay que marchar, pero a veces el Señor te dice, confía, yo estoy en el asunto. Confiar, como dice otro salmo, que en su mano están nuestros tiempos. Dependían de lo que veían, pero dependían también de Moisés. Moisés no estaba y el pueblo se corrompió. Y de hecho dicen, vamos a hacernos otros dioses. No sabemos qué le pasó a Moisés, este tipo que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Piensa bien, ¿quién les había traído de Egipto al monte Horeb y luego les conduciría a la tierra prometida? ¿Dios o Moisés? Dios, pero su mirada estaba puesta en el instrumento de Dios, no en Dios mismo. De hecho, ellos dicen, haznos dioses para que nos guíen, pero ¿quién les guiaba? ¿Dios o Moisés? El que les guiaba seguía estando en medio del pueblo. Sin embargo, ellos tenían el enfoque equivocado y quiero decir, honrar a hombres que Dios utiliza para bendecirnos es algo hermoso y bíblico, pero nuestra dependencia está en el Señor. Él es nuestro pastor y nada nos faltará. De hecho, cuando uno tiene esta relación insana con aquellos que nos ministran y nos bendicen, una relación de dependencia excesiva, ocurre algo. Uno fácilmente pasa de la dependencia al menosprecio. Ellos dicen, sin Moisés no podemos continuar, pero por otro lado dicen, ese tipo, ese hombre. Y es muy fácil pasar de un lado a otro. De hecho, en el libro de los Hechos cuenta cómo Pablo y Bernabé predican en un lugar, hacen milagros en el nombre del Señor y quiere levantarlo el pueblo como dioses. Y Pablo y Bernabé dicen, hey, quieto parado, somos instrumentos, aquel que debéis adorar es el Señor. Y pasaron de levantarlos como dioses a querer matarlos. Nuestra dependencia está en el Señor. Y quiero decirte algo, cuando te ves afectado porque alguien no actúa como esperabas, puede ser en el seno de la iglesia, de tu familia, en el entorno laboral, cuando sientes que alguien no estaba en el momento que necesitabas, ahí no es el momento de buscar
un reemplazante. Sabes que en roturas amorosas se dice que una astilla quita otra astilla, ¿no? No es así. Cuando las personas te fallan, es el momento de poner la mirada en el Señor. Aun cuando hay personas que no te fallan, pero que sientes que no han estado allí, es el momento de poner la mirada en el Señor. Porque muchos responsabilizan de sus decisiones a los demás. Yo me imagino que después de haber pecado entre el pueblo, esto es una imaginación mía, pero creo que es altamente probable. Después del pueblo haber pecado, dirían: Moisés, si hubieras venido el día 39, esto no hubiera pasado. Nos desviamos de Dios porque tú llegaste tarde. Y tristemente he escuchado cosas por el estilo en múltiples ocasiones. He escuchado: me aparté de Dios porque no me llamaron. ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo uno se va a alejar de aquel que dio su vida por él dependiendo de una llamada de una persona? Escucho personas que dicen: si hubiera nacido en otra familia, sería un mejor cristiano y estaría más consagrado a Dios. Responsabilizar a otros de sus decisiones. Excusarse para seguir actuando a nuestra manera. Y lo que encuentro aquí es que dejar de depender de Dios y depender de alguna cosa o alguna otra persona ahuyenta la presencia de Dios. De hecho, cuando conocemos al Señor, cuando lo aceptamos como Señor y Salvador, cuando nacemos de nuevo, comenzamos a querer agradarlo al todo. Dios, ¿será que me compro un chicle de fresa o de hierbabuena? O sea, nos volvemos fanáticos de agradar al corazón de Dios. Mínima cosa que detectamos que ha podido herir el corazón de Dios, ya estamos pidiéndole perdón. Ay, Señor, perdón, levanté un poquito la voz a mi esposo o a mi esposa, perdona, cariño. De hecho, yo no me acuerdo si mi padre Guillermo, lo ha contado aquí o yo alguna vez, pero me encanta esta anécdota donde él cuenta cómo con 26 años y mucha vida por delante, lejos de Cristo, por detrás, lejos de Cristo, él se entrega a Cristo y pasa un tiempo y ve una bella dama llamada Cristina, que es mi madre, y se empiezan a generar sentimientos. Dios les habla, ellos empiezan una relación de noviazgo y en medio de esa nueva situación, porque él nunca había tenido un noviazgo en Dios, mi padre se acerca a una persona que llevaba más tiempo en la iglesia y le pregunta: oye, ¿puedo besar a mi novia? ¿A Dios le agrada que bese a mi novia? Cuando uno nace, se entrega al Señor, empieza a depender de Dios para todos, pero podemos correr el peligro de que a medida que avanza nuestra vida cristiana, creer que ya sabemos y que podemos solos. Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, Él decía: yo no hago nada si el Padre no va adelante, si el Padre no me lo muestra. Jesús, que es príncipe de paz. Jesús, que es el que intermedia entre Dios y los hombres, es nuestro intercesor. Él dependía del Padre en cada instante. ¿Cuánto más nosotros? Y hay un ejemplo en la palabra de Dios que es Saúl, un mal ejemplo. Por cierto, la Biblia dice que fue un hombre ungido por Dios. De hecho, la palabra expresa que Dios mudó, transformó su corazón y empezó a llenarlo del Espíritu Santo y profetizó, hizo grandes proezas para darles victoria al pueblo de Dios. Él experimentó la presencia y el poder de Dios en su vida. Sin embargo, Dios lo rechazó como rey y terminó su vida consultando a adivinos y provocando su propia muerte. ¿Qué
ahuyentó, alejó la presencia de Dios de la vida de Saúl. Y 1 Samuel 15, 22, tú lo puedes apuntar y acompañarme o leerlo en tu casa, muestra el momento clave. Samuel le dice, porque Saúl estaba con el enemigo enfrente esperando que Samuel venga a hacer un sacrificio y consagrar a Dios al ejército antes de entrar en batalla. Pero como Samuel tardaba demasiado, depende de Samuel y no de Dios. Como el pueblo se impacientaba y el enemigo se acercaba, dependía de las personas. Él se adelanta y hace el sacrificio por sí mismo. Hace las cosas a su manera. Y él dice, yo he obedecido a Dios, yo he hecho el mandato de Dios. Pero Samuel de parte de Dios le dice, mira, no te engañes. ¿Qué es lo que más agrada al Señor? 1 Samuel 15, 22. Las ofrendas quemadas y los sacrificios o que obedezcas su voz. Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y el prestar atención es mejor que la grasa de los carneros. La rebelión, el que Dios te pida algo y tú le digas que no, es tan pecaminosa como consultar a divinos, y la terquedad, la cabezonería es tan mala como rendir cultos a los ídolos. Así que por cuanto has rechazado a Dios y su mandato, yo te he rechazado como rey. Había dejado de depender de él y comenzar a hacer las cosas a su manera. Estaba más preocupado por la aprobación de los hombres que por la aprobación de Dios. ¿Sabes qué? Cuando uno busca gloria de hombres, se pierde la gloria de Dios. Escucha bien, cuando uno busca gloria de hombres, se pierde la gloria de Dios. Uno no puede buscar quedar bien con todo el mundo y agradar a Dios. Solo hay un camino y te animo a elegir el camino de la gloria de Dios. Depender de Dios es más importante que hacer un ayuno de 40 días. Prestarle atención en los pequeños detalles es más significativo que vender tu casa y donarlo a una agencia misionera para que muchos salgan al campo. Puedes hacer una y otra cosa y están bien, pero si tu corazón no está agarrado al de Dios, no sirve de nada. Es címbalo que suena, que retiñe. ¿Cuántos me están entendiendo? Prestarle atención atrae su presencia. Lo primero que aleja la presencia de Dios de nuestras vidas es dejar de depender de Él. Lo segundo, Aarón les respondió, quítenles a sus esposas, hijos e hijas, los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelo. Todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Entonces Aarón tomó el oro y lo fundió y lo moldeó hasta darle la forma de un becerro. Y cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron, ¡Oh Israel! Estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Al ver a Aarón el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro y luego anunció, mañana celebraremos un festival al Señor. Lo segundo que hizo el pueblo y provocó que la presencia de Dios y Dios mismo se aleje de ellos es que se dispusieron a fabricar ídolos. En ausencia de Moisés, Aarón se había quedado a cargo y al pedirle que les haga ídolos, Aarón debería decir, el primer mandamiento que Dios nos ha dado es amarle a Él y el segundo es no hacernos ídolos. Pero lejos de esto, por agradar al pueblo, se dejó llevar y se pusieron manos a la obra. Pero la pregunta, y tú lo sabes, es
¿Qué es un ídolo? Porque cuando la mayoría de personas pensamos en un ídolo, pensamos en una estatua, en una obra hecha por artesanos, por manos a las cuales algunos veneran, como hizo el pueblo de Dios. Y tú dices, ¿qué dices? Pero yo no tengo ningún ídolo, eso yo lo dejé hace mucho tiempo. Yo cuando me convertí tiré las estampitas que tenía de San Pancracio, San Fulano y San Mengano. Mira, 1 de Juan 5:21 en la Nueva Biblia Viva, una traducción, dice así, escucha bien: queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en su corazón. La Reina Valera dice, hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Qué es un ídolo? Es aquello que quiere ocupar el centro de nuestra vida, desplazando a Dios. Porque el corazón humano es una fábrica en potencia de ídolos. En el libro de Ezequiel dice, pusieron ídolos en su corazón. Y nuestro corazón es capaz de tomar cosas buenas. Yo lo dije esto hablando de adoración real, pero hoy el Señor ponía en mi corazón repetirla, como los estudios, como el amor entre un matrimonio o pareja, como los bienes materiales, incluso como la familia, y convertirla en el eje de su vida, en algo totalmente indispensable, alejando a Cristo del centro. Nuestros corazones deifican porque hacen que sintamos que sin esas cosas nuestra vida no tiene sentido. Y quiero que me entiendas. Nuestra vida no tiene sentido sin Cristo. ¿Es importante el trabajo? Sí, trabajamos por el Señor. La familia es un regalo y una bendición de Dios también. Hay que cuidarla, hay que amarla y hay que llevar la presencia de Dios a nuestra casa, totalmente de acuerdo. Pero lo que da sentido a nuestras vidas no es el trabajo, no es la familia, no es ni siquiera el ministerio, es la presencia de Dios, es desarrollar una relación con el Padre. Porque lo que no sea eso es acercarnos a la idolatría. Mira, esas cosas quieren ofrecerte una seguridad y plenitud que no te van a dar. El único que te puede dar esto es Cristo. Y aún, no sé si lo comentaban sanamente el pastor Guillermo, dentro de la iglesia uno puede decir, vale, yo dependo del Señor, pero está esperando que su media naranja o su medio pomelo llegue y le dé sentido a su vida. Y creo que es bueno disfrutar de una soltería plena en Cristo. Orar si quieres que Dios te brinde un esposo, una mujer de Dios. Orar para que el Señor obre allí. Pero el que nos llena es Cristo. Cristo. Y hoy la gente se reiría si en medio de una plaza, bueno, ocurren las procesiones todavía, pero quizás adorar a estatuas suena algo muy ridículo. Sacrificar niños a un ídolo como hacían en tiempos bíblicos suena algo atroz, ¿verdad? Imagínate si en algún país desarrollado hubiera una secta que sacrificara a fuego a niños. Iría la policía, iría el ejército y con toda la razón del mundo. Pero ¿cuánta gente por su carrera profesional sacrifica a su hijo? Y nadie levanta la voz. ¿Cuánta gente por un momento de placer sacrifica a su familia? Hoy, camuflados, hay sacrificios a ídolos. Y mira, hay un peligro, ¿no? Y algo muy curioso que ocurrió ahí es que ellos hicieron ídolos con forma de becerro, que era
la forma de un dios egipcio y también el dios Baal en Canaán. Ellos adoptaron los ídolos que había en las naciones vecinas y tú y yo corremos el peligro de correr tras las mismas cosas que corre la sociedad que no tiene a Jesús. El dinero, el placer alejado de Dios. Y hay que estar atentos, pero algo muy curioso es que no solo esto, sino que a ese becerro de oro le llaman Jehová. Seguían un ídolo, pero Aarón les dice, le vamos a hacer fiesta al Señor. Hay personas que siguen a Dios para que les enriquezca. Siguen a Dios, pero detrás están siguiendo al mismo ídolo. Siguen a Dios para que les dé una pareja. Al final toman a Dios como un medio. Cristianizan sus ídolos. Siguen a Dios para que les dé un ministerio, un lugar de influencia y sentirse valorados por los que otros dicen de ellos y no por lo que Jesús ha demostrado en la cruz del Calvario. Ellos deificaron y dijeron que ese becerro era Jehová y hoy por hoy, aún en medio de querer agradar a Dios, podemos autoengañarnos y seguir las mismas cosas bajo una máscara. Tengamos cuidado. Y vengo repitiendo que Dios está buscando el corazón de su iglesia y siento que este mensaje, que el mensaje que compartí hace un mes o 2 meses de adoración real, es la búsqueda de Dios de quitar todo aquello que está pugnando, está intentando robarle a Dios el centro de nuestro corazón, que está haciendo que Dios toque fuera de nuestra puerta. Como en la iglesia de la Odisea, fabricar ídolos ahuyenta la presencia de Dios. Ezequiel 9:22 dice, los querubines que manifestaban la gloria de Dios desplegaron las alas del templo y se elevaron junto con las ruedas y la gloria de Israel se sostenía por encima de ellos. Entonces la gloria del Señor se levantó de la ciudad y se fue hacia la montaña. Jerusalén era el lugar donde Dios había decidido habitar, manifestar su gloria y manifestar su presencia. Pero Ezequiel 8:9, tú lo puedes leer más tranquilamente, va a ser de bendición para tu vida. Muestra cómo esa gloria que Dios había depositado sobre Jerusalén tiene que irse del templo. ¿Por qué? Porque habían llenado el templo de ídolos. Algunos eran visibles, pero otros estaban escondidos detrás de la pared, en cámaras ocultas. Aún algunos de los sacerdotes, 25 de ellos, se encontraban adorando al dios Sol. Los ídolos ahuyentan la presencia de Dios porque Dios es celoso. Dios no está dispuesto a compartirte. Demas, dice la palabra, compañero de Pablo, ejerció ministerio, pero amando más a este mundo, se apartó de Dios. Un ídolo es algo que quiere que lo ames más que Dios. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo descubrir los ídolos? Lo dije la semana pasada, lo repetiré. Fundieron sus aretes, fundieron sus tesoros, los tesoros de su familia, para fabricar el ídolo. Allí donde van nuestros mejores esfuerzos, nuestros mayores recursos, nuestros mayores talentos, muestran dónde está nuestro corazón. De hecho, ellos madrugaron para hacerle el culto a Baal. A ese becerro que llamaban Jehová. Y suelo decir esto, lo volveré a repetir. ¿Cuántas veces podemos madrugar si mi familia necesita ayuda? Cosa que es buena.
Esto está ok. Madrugar para ir a nuestro trabajo, sea a las 4, sea a las 3, sea a las 5, sea a las 6. Si hay una responsabilidad, allí estamos. Pero ese mismo esfuerzo para buscar de la presencia de Dios parece que es legalismo. ¿Cuántos, si terminan de trabajar a las 7 y el jefe le dice, muchachos, hoy hay que quedarse a las 9 porque hay mucha faena? Se quedan hasta las 9, pero si terminan a las 7 y hay un tiempo para juntos buscar del Señor como iglesia, dicen, estoy muy cansado. Yo no vengo a que te sientas mal, vengo a que te examines y pienses, ¿dónde están yendo mis mayores esfuerzos? ¿Cuántos ofrendar les parece un sacrificio? Pero gastarse el quíntuple, el cuádruple, 4 veces más en un móvil o 10 veces más en un teléfono móvil, ¿le parece algo natural? ¿Cuántos no apoyan a las misiones mensualmente, pero pagan una cuota de gimnasio? Está bien pero entiéndeme, no tengo dinero, pero está bien, no me malinterprete. Pero la pregunta es, ¿dónde están nuestros mayores esfuerzos? ¿Dónde se está fundiendo nuestra vida? ¿En lo eterno o en lo pasajero? Y ahí puedes ir al gimnasio con conciencia eterna, levantarte a las 4 de la mañana para trabajar y ser luz en ese lugar. Estoy hablando que examinemos nuestro corazón. Y prioricemos la presencia del Señor. Primero, dejar de depender de Él. Segundo, fabricar ídolos. Tercero, dejarse llevar por nuestras pasiones. Versículo 6. Temprano, a la mañana siguiente. ¿Cuántos vamos a madrugar para buscar de Dios? Amén, ahí va el desafío. Temprano a la mañana siguiente el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, y ofrendas de paz. Eran ofrendas que le correspondían a Dios. Estaban dándole a los ídolos lo que le correspondía a Dios. Después todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas. Nueva Traducción Viviente. Tu Biblia dice a regocijarse. Mira, hay un compañero de la idolatría, que es el desenfreno. De hecho, esta palabra a regocijarse, varios eruditos dicen que se refiere a las orgías, al desenfreno que había precisamente en el culto a Baal, ese culto que ellos pretendían imitar, esos cultos paganos. Y donde hay idolatría hay desenfreno. Si no, no vayas, pero pregúntale a alguien cómo es una romería. Se supone que se le da culto a una virgen porque es santa. Creemos que la virgen era santa porque puso la fe en el Hijo de Dios como nosotros. Pero ustedes me entienden a qué se refieren. Y en ese momento que para la religión católica es santa, lo que vemos es desenfreno, es borrachera, es jóvenes acostándose con una y con otra. La religiosidad y la idolatría, mejor dicho, lleva al desenfreno, porque cuando nuestro corazón deja de estar centrado en Dios, que es aquel que sacia nuestra alma, busca esa plenitud que solo Dios puede dar en los placeres. Y lejos de aliviarse esa hambre, esa necesidad, entramos en una espiral donde cada vez nos sentimos peor. Y no te confundas, Dios te ha dado papilas gustativas, Te ha dado para que disfrutes de la comida y de la bebida. No hay nada mejor que el hombre disfrute del fruto de su trabajo. Dios ha dispuesto que el hombre y la mujer se gocen en sus relaciones íntimas. Pero cuando hay búsqueda del placer,
dejando de Dios a un lado, sin temor de Dios, sin tener a Dios en cuenta, cuando se deifica y se cree que pasándomela bien, lo que necesito es relajarme, lo que necesito es divertirme, lo que necesito son unas vacaciones, tan buenas las vacaciones. El descanso es algo que Dios instituye, pero cuando lo que soluciona todos mis problemas son las vacaciones, te vas una semana de vacaciones y ya vuelves. O en el camino te sientes igual que como cuando te fuiste. ¿Cuándo les ha pasado? Pasa. Otra cosa es que digas, Dios, necesito descanso, Él te brinda unas vacaciones. Y tú ahí con Dios disfrutes. Eso es algo hermoso. Es un regalo del Señor. Mira, el pueblo se corrompió. Dice la palabra, porque dio rienda suelta a sus deseos carnales, a sus pasiones alejadas de Dios. Y hemos puesto el ejemplo del pueblo en el libro de Ezequiel, hemos puesto el ejemplo de Saúl, pero en este aspecto veo el ejemplo de Sansón. ¿Conocen la historia? Yo te la resumiré muy brevemente. Sansón fue escogido por Dios antes de que fuera concebido en el vientre de su madre. De hecho, su madre era estéril y Dios hizo un milagro y Sansón nació por medio de ese vientre estéril. Y Dios, desde que él iba a nacer, le dijo a los padres, él va a ser nazareo, consagrado a Dios desde nacimiento, por tanto, no va a beber alcohol, no se va a cortar el cabello y no va a tocar animal o cadáver de ser vivo, muerto. Sin embargo, Sansón crece y decide visitar las aldeas filisteas, estar en un lugar que no es para un hijo de Dios, y allí se queda prendado de la belleza de una filistea. Sus padres le dicen, no hay buenas mujeres en el pueblo de Dios, y Sansón dice, yo quiero esa, y si yo quiero algo, yo tengo lo que quiero, porque un macho es aquel que hace lo que le da la gana. Sansón tenía sangre latina o mediterránea, ¿no? Una cosa, sangre caliente, diría David Bisbal. Y allí, de camino a su boda, pese a rechazar los consejos paternos y maternos, se encuentra con un animal que había muerto y un panal de miel. ¿Recuerdan? Él no podía tocar cadáver, pero la miel se antojaba rica y él dijo, no pasa nada. Y él tomó el panal, comió y sin decirles de dónde provenía, se lo dio a sus padres. Primer voto quebrado. Luego hizo banquete. En hebreo esta palabra se puede traducir como se levantaron a beber. Segundo voto, no tomar bebida alcohólica. Quebrantado. Y mientras tanto, en todo ese desastre que era la vida de Sansón, donde él seguía sus sentidos, Dios lo utilizaba y Dios mantenía su amor, pero también Sansón padecía las consecuencias. Estaba lleno de enojo, de rabia, se movía por sentimientos que no eran sanos. Ese primer matrimonio que no era de Dios se quebrantó y aún él se esconde en una cueva, en una peña. Él estaba quedándose solo. Y en medio de eso él clama al Señor y tiene 20 años donde él gobierna el pueblo con gloria, con la presencia de Dios, con la ayuda de Dios. Pero ¿qué pasa? Pasados 20 años, Sansón vuelve a las andadas y le picó un bichito y dijo, oye, pues podría visitar otra vez las aldeas de Filistea. Allí hay mujeres guapas, ¿eh? Entonces Sansón fue allí y esta vez puso los ojos en una ramera. La vio, se acostó, pasó la noche con ella, esto es lo que dice la Biblia, y por la mañana
querían matar los filisteos. Dios en su misericordia otra vez renueva las fuerzas y le da una huida victoriosa, pero en ese trance, en esa espiral descendente, conoce a la famosa Dalila. Esa chica es veneno, diría Itiel. Dalila. Y él se enamora prendidamente de ella. Y Jueces 16:15 dice así. Recuerden que ella estaba intentando descubrir el secreto de su fuerza porque Dalila había sido pagado por los enemigos de Sansón para acabar con su vida. Hay cosas que te prometen placer, personas, circunstancias, trabajos que han sido movidos por el enemigo para traer destrucción de tu vida. Y le dijo ella, ¿cómo dices que me amas si tu corazón no está conmigo? ¿Se dan cuenta? Quería desplazar de Dios, de su corazón a Dios, para ese deseo que era Dalila ocupe el centro de su corazón. Me has engañado 3 veces, no me has dicho en qué consiste tu fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Y le descubrió pues todo su corazón. Y ahí sabemos, le cuenta que no había pasado navaja sobre su cabeza. Y ella hizo que durmiese sobre sus rodillas, 19. Y llamó un hombre que le rapó. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Él despertó del sueño y se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Dice la palabra que hay deseos que batallan contra nuestra alma. Los deseos de la carne batallan contra nuestra alma. Buscan afligirnos. Buscan quitar de Dios al centro para robar, matar y destruir cosas santas que Dios ha puesto en nuestra vida. Y en ese espiral de cada vez guiarnos más por nuestra carne y nuestros deseos. La Biblia dice que como la serpiente sedujo a Eva y posteriormente a Adán, así nuestra carne, nuestra concupiscencia, el diablo a través de ella busca seducirnos, apartarnos de Dios sin que nos demos cuenta. Porque qué fuerte, hermanos, que Sansón pensaba que por ser Sansón, ese tipo de pelo largo, porque yo me imagino a Sansón como el Juan de Pasión de Gavilán, no sé si se acuerdan, así latino, fuerte, con pelo negro y largo, no sé por qué me lo imagino así. Y él pensaba que por ser Sansón, por ser consagrado a Dios, porque en el pasado Dios había estado, podía hacer lo que le daba la gana, podía seguir su carne, que igual Dios iba a estar con él. Pero llegó un día donde él ni siquiera sabía distinguir si la presencia estaba con él o no estaba con él. Y el terror de los filisteos se convierte en el juguete favorito de ellos. Le echaron mano, le sacaron sus ojos, le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Mira, el que siembra para la carne cosecha muerte, dice la palabra. El que busca su vida, busca todos los placeres, busca todas las comodidades, la pierde. Aquel cuyo Dios es su vientre es enemigo de la cruz de Cristo. Por eso el Señor nos ruega que nos abstengamos de esos deseos carnales que batallan contra nuestra alma. La falta de consagración aleja la presencia de Dios de nuestras vidas. Sansón jugó con fuego y se quemó, olvidó que sin santidad nadie verá al Señor.
La presencia de Dios es un regalo que debemos de cuidar. Y cuando cuidas su presencia, entiendes que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias, placer a su diestra. Deleítate en la presencia del Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Cuando vas en pos de tus deseos, sea cual sea el precio, vas a cosechar destrucción. Cuando rindes tu vida a Dios y el agradarle a Él se convierte en lo más importante de tu vida, Él añade aquello que tu alma desea y necesita. Ese es el camino adecuado. 3 cosas que alejan la presencia del Señor: dejar de depender de Él, fabricar ídolos y dejarnos llevar por nuestras pasiones. Y quizás alguno piensa, uy, qué duro, y esto sirve para examinarnos, para arrepentirnos si en alguna de estas áreas no estábamos andando como Dios quiera, para entender que quizás echabas de menos algo de Dios, pero Dios te ha mostrado qué áreas tienes que reconducir en tu vida. Pero quiero que podamos despedirnos con un hecho famoso. De hecho, hemos compartido pasajes mayormente del Antiguo Testamento, pero quiero recordar qué ocurrió cuando Jesús entró al templo. Mateo 21:12. Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y los sanó. El templo de Dios, el lugar que Dios había elegido para que la presencia de Dios habite en tiempo de Jesús, se había convertido en una cueva de ladrones. En un lugar donde se reúnan las personas no para adorar a Dios, sino para servirse de Dios por sus propios intereses. Ellos iban para comprar, para vender, para hacer trueque. No quiero meterme en camisa de 11 varas. Hay gente que viene a hacer trueques, pacto con Dios, tú me das, yo te doy. No para adorar, no para orar, no para rendir su vida delante de Dios. Porque ¿cómo vamos a hacer un trueque pensando que podemos ofrecerle algo a Dios cuando Él ganó nuestra propia vida a precio de sangre? Si somos suyos, y tú y yo somos templo de Dios. Y Dios quiere que le abramos la puerta de nuestro corazón, pero no sé qué hay en esta casa. No sé qué hay en tu corazón. Con la ayuda de Dios le pido que examine el mío. Pero a algunos nos cuesta abrir la puerta porque no queremos que Él zarandee las mesas. No queremos que Él cambie sentimientos que quizás no están correctos, no son sanos. No queremos que Él cambie prioridades. Y Dios golpea la puerta, pero puede armar un zafarrancho en el rancho. Puede montar un buen pollo, dirían los jóvenes hoy. Yo te animo a atreverte. Atreverte a ser parte de ese ejército que se levanta pospandemia diciendo sirvo a Dios. Sirvo a Dios aunque la higuera no dé fruto. Sirvo a Dios aunque parezcan que las circunstancias no van a mejor. Yo confío en mi Dios. Yo adoro a Dios, no adoro lo que Él me pueda dar. Pongo toda mi vida delante de Él para que Él la transforme, pero estoy prendado
Job diría, Él me dio, Él quitó, sea todo el nombre de Dios levantado. Yo sé que mi Redentor vive, que aunque todo parece mal, si yo vivo en adoración a Él, cuando Job perdió todo, se postró y adoró. ¡Wow! ¡Wow! Perder una casa, perder tu familia, perder tus posesiones, perder la salud y postrarse y adorar. Eso es una casa de Dios. Eso es un corazón seducido por Dios que entiende que su tesoro es inmerecido y que su tesoro está en lo eterno. Esta clase de actitud atrae la presencia de Dios, una actitud de dependencia, una actitud de entrega total. Una actitud de dejarse guiar por el Espíritu Santo, de ser dócil. La Biblia dice que hubo cojos, ciegos. Te invito a cerrar tus ojos. Que vinieron a ese lugar y Él los sanó. Y la forma de presentarse delante de Dios es reconocer nuestra insuficiencia, nuestra necesidad. Es dejar a un lado el orgullo. La Odisea decía, yo no necesito nada. Es decir, te necesito. Sin ti estoy vacío. Dios conoce tu necesidad y Dios te ama, pero no es el momento hoy de decir necesito un favor tuyo simplemente, sino primero te necesito a ti. Cierra tus ojos, no te distraigas. Señor, atráenos y en pos de ti correremos. Te pedimos perdón si, habiendo empezado este caminar en completa dependencia a ti, hemos creído que sabíamos, hemos dependido de nosotros mismos, de otras personas, hemos dependido de las circunstancias. Hoy queremos volver nuestra mirada a ti. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de ti. Aún, Señor, examínanos. Te pido que tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, estés examinando cada uno de nuestros corazones. Como tu Espíritu llevó a Ezequiel y le mostró la idolatría en el templo de Jerusalén, si hay alguna idolatría, si hay algo que ha estado desplazando nuestro amor por ti, que ha ocupado el centro, hoy te pedimos perdón. No te excuses, no digas es normal, no digas lo hacen todos, no pienses en otros. Si el Señor te muestra algo, sea el dinero por tener mucho, por tener poco, sea la aprobación, la opinión de los demás, sea el servir a Dios, sea cualquier cosa que haya ocupado la prioridad antes de tu relación con Dios, pídele perdón. Rechaza, derriba ese ídolo como lo derribó Gedeón, como derribó Josías, los ídolos que estaban en el templo. Derriba, pídele perdón. Dependemos de ti, dependemos de tu presencia. Y en tercer lugar, Señor, te pedimos perdón si nos hemos dejado llevar por pasiones desordenadas. Si, como Sansón, hemos creído que podemos hacer lo que nos da la gana.
sin cuidar la presencia que has depositado en nuestras vidas. Aun si hemos quebrado votos que te hemos hecho, quizás de dejar ciertos ambientes que nos hacían mal, ciertas costumbres que nos hacían mal, ciertas prácticas o actitudes, para consagrarnos a ti, lo hemos quebrado. Si hemos cortado el cabello de nuestra consagración, te pedimos perdón. Te pedimos, como hizo David, renueva en nosotros un espíritu recto. No quites de nosotros tu Santo Espíritu. Señor, ven, te abrimos la puerta. Ven, vuelca las mesas que tengas que volcar. Vuelca las mesas que tengas que volcar. Saca lo que tengas que sacar de nuestras vidas. Queremos que nuestras vidas, que nuestras familias, que nuestra iglesia, nuestra congregación sea casa de oración, sea lugar de presencia de Dios. Lugares donde tú estás en el trono. No nos servimos a nosotros mismos, te servimos a ti. Purifícanos, Señor, purifícanos, pon solo un doblez, una dirección, quita todo doblez, quita todo doble ánimo, quita toda duda en esta hora. Si el Señor ha mostrado algo que quiere cambiar en tu corazón, ahí en tu intimidad, pídele perdón. Él quiere derramar su presencia, Él ha dado a su Hijo para ser accesible. Y es el momento de priorizar, de acomodar nuestra vida en torno a Dios y a su presencia. No acomodar a Dios a mis deseos, a mis comodidades, sino dejar que Él moldee cada área de mi ser. Ministranos, Señor. Como Moisés adoró después del pecado, adoramos, Señor. Adoramos, 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 adoramos. Adoramos, te adoramos como la mujer que rompió el frasco, habiendo dejadose llevar por las pasiones, habiendo dependido de ella misma, habiendo vivido lejos de ti. Cuando tú pasaste cerca, cuando tú golpeaste su corazón, cuando tú te acercaste a su pueblo, ella no le importó lo que pensaban los demás. Ella no se agarró a su tesoro, ella derramó su tesoro delante de Dios, y esa fragancia inundó toda la casa. Una fragancia de adoración, hermano. Ponte, adora, levanta tus manos, comienza a rendir tu vida, que pueda subir una fragancia de arrepentimiento, una fragancia de consagración, una fragancia de entrega. Shama Maya Rabasoya Shinamama. Una fragancia, levanta tus manos. Dile: Jesús, te necesito, te entrego todo, te entrego todo, te entrego todo. Y si el Señor te está pidiendo algo, decide darle ese tiempo, esa decisión, esa parcela de tu vida. Decide darle. Él quiere todo tu corazón. Más que a mi ser.
Dile al Señor que lo anhelas. Levanta tus manos al cielo en señal de entrega. Derrama tu perfume, derrama tu perfume, derrama tu perfume delante de Él. Yo te levanta, levanta tu voz en adoración. No lo retengas, no lo contengas. Quiebra, quiebra, no pienses qué van a decir los demás. El Señor está golpeando. El Señor deja aquello que te está impidiendo. Sean pensamientos, sean conflictos, dile, yo te adoro, Señor. Yo te adoro, Señor. No me importa nada más, yo te adoro, Señor. Adoración. Shira mama 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 mama. Chica mama.